Entonces, a modo de repaso de las propiedades de la onda, tenemos la longitud de la onda, bien, que va a ser importante. Ahora vamos a ver por qué. El tema de el tiempo total, que es lo que vamos a usar acá para calcular la frecuencia, y el periodo, que es el tiempo desde que inicia que termina la onda. Tenemos la amplitud de la onda, bien, y su morfología, es decir, la cresta y el valle, bien. Eh, Nosotros acá cuando hablamos de frecuencia, nos va a quedar ondas sobre tiempo. Bien, las ondas no tienen unidad, entonces el tiempo va en segundo. Mi comunidad de frecuencia me quedaría segundo a la menos uno, o sea, hertz. Bien, cuando pasamos a lo que es la dualidad de onda-partícula, vemos que, eh, como quizás lo vieron en biología, eh, la luz está formada por fotones. Bien, que esa sería la partícula que compone la luz. Pero acá estamos diciendo que la luz está dentro de la clase de ondas, por lo tanto eso es una onda. Bien, por eso hay el meme del fotón mirándose al espejo. Eh, Nosotros vamos a tener que el fotón es una partícula elemental. Es una partícula elemental sin masa. Bien, esta partícula elemental sin masa va a tener la velocidad real más alta, que son los 300.000 kilómetros sobre segundo, o 300 millones de metros sobre segundo. Bien, es una velocidad enorme. Cuando nosotros decimos que la velocidad real, porque hay una velocidad virtual que es más grande, que es la velocidad para escaparse de un agujero negro. Bien, si yo me quiero escapar de un agujero negro, necesito una velocidad más grande que la velocidad de la luz. ¿Sí? Em, por eso es una velocidad virtual más grande, por eso es negro. Bien. O sea, no deja salir la luz. Sí radiación en lo que es la radiación de Hawking. Bien. Esta radiación de Hawkins, lo que va a generar es la salida de calor de lo que es el agujero negro. Que esto es todo un descubrimiento importante y por una de las tantas cosas de lo que terminó generando un aporte de Stephen Hawking en lo que es la ciencia. Bien. Em, y ahí vemos también en la imagen inferior cómo la luz se va formando con el espacio-tiempo, o sea, esa red que nos envuelve, esto que tenemos todos alrededor, bien, que es el espacio-tiempo, esto que capaz que lo vieron en, no sé, en Los Simpsons. Bueno, eh, bueno, la luz se curva al igual que se va curvando el espacio-tiempo, bien. Esta sería la posición donde vemos la estrella y esa es la posición real de la estrella. Bien, la vemos acá porque se curvó por la masa del Sol. Una locura. Eh, y la luz visible es una de las tantas formas que tenemos de acá de luz. ¿Sí? Porque nosotros lo que vamos a hacer es separar las ondas en dos tipos. En ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Vamos a arrancar con las ondas electromagnéticas. Es decir, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para viajar, o sea, para transmitirse. Bien, es decir, las ondas electromagnéticas pueden viajar en lo que es el vacío. Bien, ejemplo de esto tenemos la luz del sol. Bien, la luz del sol puede viajar hasta nosotros. Bien, sin pasar por un medio. Ahora, eh,
Y esto es lo que es respecto a las ondas electromagnéticas, es todo el espectro. Bien, o sea, tenemos lo que es la luz visible y las otras, o sea, las que no van a ser ondas visibles. Bien, tenemos ahí rayos X, ultravioleta, el infrarrojo, microondas, es una radio, bien, rayos gamma, bien, que van a tener diferentes alturas, eh, y esto va a estar relacionado con la longitud de onda. Bien, o sea, cada onda, por ejemplo, cuando hablamos de microondas, hablamos tanto del microondas que calentamos la comida, pero también de la radiación de microondas, que es un tipo de radiación que se habla mucho en lo que es el Big Bang. Eh, Ultravioleta, infrarrojo, capaz están un poco más relacionados a la vida diaria, los rayos X para todo lo que es la producción de imágenes. O sea, estamos hablando de plagas, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros lo que vamos a tener acá es esta ecuación que es súper mega importante, es que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Bien, que esto ahora creo que va a estar en uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy. Eh, la velocidad va a estar en metros por segundo. Recordemos que la frecuencia está en segundo a la menos uno y la longitud de onda va en metro. Bien, otra forma de escribir esto son las dos de arriba. Velocidad es longitud de onda por 1 sobre tiempo o longitud de onda sobre tiempo. Bien, son un poco más raras esas dos, pero también pueden aparecer. ¿Sí? Eh, entonces, vamos puntualmente a lo que es más tomado, que es la reflexión y la refracción. ¿Sí? La reflexión, nada. O sea, básicamente es que la luz rebota, bien, en el mismo ángulo con el que incide. Bien, viene la luz, esto es lo que se llama incidente. Bien, la luz que incide, que llega, bien, esa es la incidente. Y tenemos el rayo reflejo. Bien, el rayo reflejo tiene el mismo ángulo siempre, bien, siempre tiene el mismo ángulo que el rayo incidente. Esto es cuando hablamos de reflexión. Bien, ahora, no todas las sustancias generan esto. La madera no. La madera no va a generar un reflejo. Bien. Si no sé, el agua, el vidrio, bien. O sea, eso sí van a generar un reflejo. Bien. Que siempre el ángulo que se va a generar es el mismo con el que incidió el rayo. Eso se ve acá en este experimento. Esto es como un transportador. Bien. Y acá es el material donde tenemos el ángulo que incide y el ángulo que se refleja. Y esta es la estrella de lo que es la clase de ondas, que es la refracción. Bien. La refracción es eh, un, un proceso similar a la reflexión, solo que acá en vez de rebotar pasa de un medio a otro. Bien, o sea, de nuevo tenemos un rayo que incide, pero esta vez lo que va a hacer es pasar de un medio a un medio B. Bien, el ángulo se mide desde la normal hasta el rayo. Bien, siempre lo llamamos normal a una línea que va a ser, ¿sí?, perpendicular a los medios. Bien, es muy importante esto. El ángulo que medimos es el ángulo con respecto a la normal. Bien, de un lado y del otro.
Acá vemos que si fuese el mismo medio, el rayo seguiría la línea punteada. Ahora, cuando cambia el medio, se abre el rayo. Bien, en este caso se abre, también se puede cerrar. Bien, de acuerdo a cómo sean los índices de refracción. Bien, y ahí es donde vamos a hablar un poco en la próxima diapo de los índices de refracción. Pero para definir qué pasa con el ángulo, tenemos esta ecuación. Bien, que dice que es la ley de Snell. Dice que el índice del primero por el seno del ángulo del primero es igual al índice del segundo por el seno del ángulo del segundo. Bien. Esto es lo que se conoce como ley de Snell. Ahora, ¿qué es esto del índice de refracción? El índice de refracción me indica cuánto va a desviar la luz el medio. Bien. Vemos que la del aire o la del vacío es 1. Y después cada sustancia va a tener su índice de refracción. ¿Sí? No tiene unidad porque es una relación entre dos velocidades. Entre la velocidad de la luz y la velocidad con la que se propaga la onda en ese medio. Bien. La velocidad de la luz es un valor máximo. Por lo tanto, siempre el índice de refracción me tiene que dar un valor más o menos, ¿sí? 1 y pico o 2 y pico. Bien, nunca menor a 1. Porque 1 sería la del vacío. Bien. Siempre esto va a ser más chico, o sea, la V, que es la velocidad del medio, va a ser más chica que la C. La C es el valor más alto que puede adquirir la velocidad. Bien. Y acá tenemos un caso donde hay tanto refracción como reflexión. Este ángulo va a ser el mismo que el de acá. Pero acá podemos ver cómo pasó de un ángulo de 50 a un ángulo de 30. Y eso fue por la refracción que hubo en el medio. ¿Sí? No tiene nada que ver con el rebote. Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con el ángulo límite. Cuando hablamos de ángulo límite, lo llamamos ángulo límite a un ángulo que, dado en un medio, va a generar que del otro lado el ángulo sea de 90. Es decir, va a tener una refracción máxima del otro lado. Bien. Este ángulo límite siempre tiene que decir de qué medio con respecto a qué otro. Bien, parece una boludez, pero es importante saber de qué medio va hasta qué medio va. ¿Sí? Entonces, eh, todo lo que es ángulo límite es muy tomado porque se suele asociar lo que es índice de refracción con lo que es ángulo límite. O sea, suelen ser los ejercicios combinados que vamos a practicar hoy. Bien, se asocia mucho a esto de el ángulo límite. Bien. Y por último, para tener este repaso, vemos todo lo que es sonido. Lo importante acá es, bueno, el sonido es una onda mecánica. Tiene una velocidad que es superable, o sea, es una velocidad máxima superable. Hay aviones que son supersónicos, superan la velocidad del sonido.
Bien. Y necesito un medio. Al ser una onda mecánica, va a necesitar un medio. Por ejemplo, todo lo que son explosiones espaciales. Ejemplo, Star Trek, Star Wars y todo lo que venga del Star. Son explosiones en el espacio que realmente no deberían ser sonoras. Bien. Hay algunas películas que sí esto lo marcan bien en cuanto a mostrar explosiones en el espacio sin sonido. O sea, que es totalmente en silencio y ves que explota algo. Y eso sería mucho mejor realizado que otras películas donde vemos explosiones con un montón de ruido y como no pasa. Bien. Y esto es donde quería hacer un poquito más de énfasis. Es en lo que es el efecto Doppler. Bien. Que esto explica el por qué cuando está sonando la sirena en una ambulancia sentimos como cuando se acerca, cuando se aleja, incluso si cerramos los ojos podemos saber si la ambulancia se está acercando o alejando de nosotros. O sea, el sonido de la ambulancia no cambia. Bien, o sea, la frecuencia que emite esa ambulancia es siempre la misma. ¿Sí? Lo que puede llegar a ser diferente es la frecuencia observada. Bien. Y esto le falta también la ecuación general acá, la vamos a poner. Bien. Eh, Hay también una ecuación general para esto. En los casos puntuales donde solamente se mueve la fuente del sonido, si la fuente se acerca al observador, la frecuencia observada se calcula así. Frecuencia de la fuente por velocidad del sonido sobre velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. Bien, ahora, si se aleja, es frecuencia por velocidad del sonido sobre velocidad del sonido más velocidad de la fuente. Bien. Si se acerca, es frecuencia observada, es frecuencia, o sea, en este caso es el observador el que se mueve. Bien, pues también puede ser que nosotros nos estemos moviendo y la ambulancia esté quieta. En ese caso también vamos a sentir como diferente el sonido cuando nos acercamos y cuando nos alejamos. Bien, en el caso de que nosotros nos estemos acercando, se suma. Si nos estamos alejando, se resta. Bien. Eh, Hay una ecuación general, a ver si la podemos pegar acá. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta sería la ecuación general. ¿Sí? Recordemos que la parte del observador, el observador si se acerca es positivo, si se aleja es negativo. Bien, eso es cuando se está moviendo el observador. Bien, sería la parte de arriba en esta relación. Muchas veces se usa solamente esta ecuación y se eliminan las otras. Bien. Ahora, con la fuente en movimiento, si se aleja va negativo y si se acerca va negativo. ¿Sí? Si se aleja va positivo, si se acerca va negativo. Bien. Esto es importante. Bien. Porque hay veces que los ejercicios dan movimiento de ambos. Bien, no es que solamente se mueve el observador, no es que solamente se mueve la fuente, sino que se mueven los dos. Bien, y esto también está asociado al cambio en el sonido. Bien. Yo juro que estaba vivo cuando hice la clase. Mi clase.
14 de 2021 esto. El perrito tetabio. Bien. Y la segunda parte del sonido es cuando hablamos del nivel de intensidad sonora. Sabemos que existe un umbral para las personas, es decir, un umbral auditivo en donde sonidos que van por encima de este umbral pueden ser escuchados hasta un punto, porque también existe un máximo. Bien, entonces, cuando nosotros nos alejamos de estos umbrales, bien, sobre todo este umbral mínimo que es el más importante, hay sonidos que no podemos escuchar. El tema es que nosotros las intensidades las podemos medir ahí en números chiquitos, tipo 0,001, 0,00001, y esto para hacer reglamentos es un poco complicado. Entonces lo que se suele hacer es hablar de el nivel de intensidad, bien, hablando en decibeles. Bien, que acá es un poco más sencillo ver, por ejemplo, la música mental 60 decibeles, el umbral del dolor en 120 decibeles. Bien, el ruido de una baja 10 decibeles, entonces ya no estamos hablando de 0,00000000001 o 1 por 10 a la menos 11, 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10. Es muy complicado hacer una reglamentación. Es más fácil con escala logarítmica de los decibeles. Bien, que esto es muy fácil de medir, muy fácil de reglamentar. Acá lo que se pondría es la intensidad basal y acá la intensidad que estamos produciendo. Bien, eh, la unidad de decibel es una unidad ad hoc, es decir, no tiene un origen. Bien, no es que va a ser joule por kilogramo por hora, sino que es una unidad que se le pone corte por poner. Entonces, cuando hablamos acá de decibel, no es que tiene un origen acá del 10, del logaritmo, de ningún lado. Bien. Y acá lo que podemos comparar es una escala con otra. O sea, es mucho mejor hacerlo en una escala de decibeles que hacer lo mismo en una escala de intensidad. Por más que lo real sea lo de intensidad. Y acá viene el dato de examen importante. Yo no puedo manipular decibeles. O sea, no puedo decir tengo el doble de intensidad, duplico los decibeles. Bien, siempre se hace con intensidades eso. La foto está genial. Em, Todos hemos estado así. Bueno, ahora voy a buscar unos ejercicios a ver si tengo algo de algo raro. Siempre buscamos lo raro del lo raro del sonido. Vamos a tratar de hacer de Snell, vamos a tratar de hacer algunos ahí de sonido que se encuentre en la ambulancia con la persona, que se separe en la ambulancia y la persona. Son feos los de ángulo límite también. Eh, todo en la materia feo igual. Eh, eh, Acá encontré uno de nivel de intensidad. Bueno, este es un ejercicio que siempre hay que aclarar acá. Digamos, bien.
Ahí se ve. Bueno. Dice, sabiendo que si un rayo de luz pasa del aire al diamante con un ángulo de incidencia de 15, se refracta con un ángulo de 6,11. O sea, lo primero que hay que hacer acá es decir, bueno, a ver. Entra con un ángulo de incidencia de 15. O sea que 15 acá, cuando yo hago el gráfico, esta sería la normal, 15 sería el valor que hay acá. Ese sería el valor que es 15. Ahora, del otro lado voy a tener un ángulo de 6,11. Upa, se me dobló el ángulo. Voy a tener un ángulo de 6,11. Bien, o sea, esto implica que el ángulo sea este. Bien. No, no. Ahí está. Bien de boquita. Y este sería 6,11. Bien, el de abajo sería diamante. Y el de arriba sería el aire. Dato del aire, el n es igual a 1. Eso hay ejercicios que lo van a indicar. ¿Sí? Y hay otros ejercicios que directamente no van a decir nada de los índices. Bien, te van a decir el índice del aire es 1. Bien, pero bueno, hay que saberlo. Eh, entonces, nosotros lo que tenemos que fijar acá es, me preguntan cuál es el ángulo límite entre el aire y el diamante. Acá voy a hacer una aclaración, va a ser desde el diamante, porque si lo hacen al revés no les va a dar. Bien. Entonces, después vamos a ver qué pasa cuando ingresa del diamante, ¿sí? Y vamos a ver por qué lo estoy haciendo así también. ¿Sí? Cuando ingresa del diamante al aire y queda sobre el eje. Bien. O sea que el ángulo generado del otro lado termina siendo un ángulo de 90. Bien, o sea, yo de acá, uy, el, lo que termino haciendo es un ángulo de 90 cuando me dicen que el límite es tal. Pero ¿cuál sería el límite acá? Sería el de arriba. Ese sería el que se llama ángulo límite. Ángulo límite no es el que mide 90. Ángulo límite es el que del otro lado genera un ángulo de 90. Bien, que eso siempre trae confusiones en cuanto a ángulo límite y el valor de ser 90. Es de lo que a veces cuesta un poquito más. Yo cuando arranqué con este tema, es un tema que básicamente, entre comillas, ¿no? Nuevo. Cuando arranqué a hacer ejercicios, pensaba que el de 90 era el límite. Entonces decía acá, ¿cuál es el ángulo límite? Y 90. Y decían, te lo ponen en las opciones. Gente divina. Bien. Después me di cuenta que era el otro. Si siempre preguntaba el ángulo límite, era como, bueno, imposible que siempre me estén regalando un punto. Primero hay que saber cuál es el índice del diamante. Bien.
siempre te este paso. Saber calcular el índice de un medio. Bien, este caso es el aire. Vamos a ponerle 1 al aire. Y 2 al diamante. Bien. Esto sería 1 por seno de 15 es igual al índice que no sabemos cuánto vale por seno de 6,11. Bien. Pasamos dividiendo. Bien. Sobre todo si estuvieron rindiendo matemáticas. Fíjense que los senos no den nada raro, o sea, que no te den negativos. Porque a veces pasa que salí de dar matemática, te olvidas de lo pasaste a radianes, arrancás a hacer los ejercicios de luz de biofísica y te va como el orto. Bien. Bien. Esto sería seno de 15 dividido seno de 6,11. 2,43. Ese es el índice del diamante. Bien. Y siempre uno lo que termina pensando, bueno, pero esto no es lo que me pidieron. Pero es el paso fundamental. Bien. O sea, es el paso previo a calcular eh, a calcular el ángulo límite. Bien. Eh, Siempre que me terminen dando acá una diferencia, bien, que esto es, no sé si tan tomado, pero sí es una cuestión de decir, che, qué mala persona la que escribió esto. A veces en el enunciado ponen se desvía, bien. O sea, cuando ponen se desvía, ahora voy a ver si puedo conseguir algún ejercicio. Bien. Pero siempre que dice se desvía tanto, hay que ver parado. A veces se suma, a veces se resta el ángulo. Bien. Y en esos casos hay que tener cuidado. Bien. Porque ahí ya no estamos trabajando con lo que es, ¿cómo se llama? El 6,11, sino que tenemos que ver el número inicial y tenemos que ver si le sumamos o le restamos el 6,11. Bien. Eso es como ya, por decirle, el ejercicio difícil. Bien. Bueno, y acá lo que tenemos que hacer es seno del ángulo límite por índice es igual a índice del vacío por seno, o sea, índice del aire, por seno del ángulo del aire. En este caso es 90. Bien, entonces este ángulo es 90. ¿Sí? Siempre que hablemos del límite, se pone 90. Esto ya le voy a poner el 1. Índice de 1 es 1. Este es 2,43. Y esto es seno del ángulo límite.
pasamos el 2,43 para el otro lado. 1 sobre 2,43. Y ahora pasamos el seno como seno a la menos 1. Y 1 sobre 2,43. Bien. Da 24. 24,3. Bien. Acá hay otro. Bien. Vamos a hacer este y vamos después a hacer otro donde dice se desvía tanto. Bien, como para hacerlo de forma escalonada. Bien, en cuanto a dificultad, podríamos decirlo. Una haz de luz incide desde el aire hacia un medio B, formando un ángulo de incidencia de 42. Bien. Entonces, acá sería que incide con 42. Este igual tampoco tan fácil no es. Incide acá con 42. Y queremos saber el, eh, el ángulo de refracción del medio B. Pero no tenemos para calcular acá el índice. Por tanto hay que calcular cuál es el índice. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, primero, poner, o mejor dicho, usar ese dato del ángulo límite. Dice, el ángulo límite del medio B con el aire, bien, es de 56. O sea, que cuando el ángulo del B es 56, el aire está en el límite. Bien, a veces pasa esto que tenemos que usar un dato para sacar otro. Bien, entonces cuando este es 56, ¿sí? Del otro lado es 90. Bien, y acá arranca lo divertido. Sí, acá es donde más podemos fallar y también donde podemos ir cambiando las cosas en el caso de que haya un error. Porque suele haber, a veces, no debería, pero suele haber errores en cuanto a la forma en que te lo están dando. A veces se torna un poco confuso. Este es el del aire. Y esto es seno de 90.
Bien. El del aire es 1, el seno de 90 es 1. Acá me queda índice de B y paso dividiendo el seno de 56. Bien, todo esto porque no tengo el índice de B, o sea, yo sé que me están preguntando el ángulo, me preguntan el índice, pero es un paso necesario. Bien. Hacemos y da 1,21. Bien, este es el índice de B. O sea que ahora ya sé que el índice de B es 1,21 y el índice del aire es 1. Se torna mucho más sencillo calcular el ángulo. Usamos lo que se llama ley de Snell. Bien. 1 por seno de 42 es igual a 1,21 por seno del ángulo que no tengo idea. Seno de 42 sobre 1,21. Bien. Tenemos que hacer seno de 42 dividido 1,21 da 0,55 y despejo el seno como arcoseno, ¿sí? 0 a la menos 1 y da 33 grados. Y esa sería la respuesta. Bien. Oh, una mierda. Bien. Acá encontré del mismo uno de sonido para hacer en un ratito. Aunque capaz que lo hacemos ahora el de sonido. Que este también tiene su trampita. Bien. ¿Qué es este? Bien. Tiene su trampa, pero bueno. Nunca 120. Nunca 30. Bien. Siempre que diga se duplica, se triplica o alguna cosa así media falopa, no se trabaja sobre los decibeles. O sea, yo sé que acá es muy tentador ponerse en 120 y decir, bueno, un sonido produce un nivel de sensación auditiva de 60 decibeles, determina el nivel de sensación auditiva si se duplica la intensidad del sonido. Y si se duplica es 120. O sea, clarita la cuenta. Y no. O sea, estaría bueno si estamos, no sé, aprendiendo a sumar. Sería extremadamente fácil. Entonces, ¿cuál es la intensidad que sí hay que modificar? Esto es 10 por logaritmo
de intensidad sobre intensidad basal. Bien. Lo que nosotros podemos modificar es esta intensidad. Esa intensidad sí, la podemos duplicar, dividir, multiplicar por 3. A eso sí, le podés sumar. Al nivel de intensidad no. Bien. Entonces, quiero saber cuánto es esa intensidad. Pues si yo que ahora tengo el doble, tengo 60 decibeles, 10 por logaritmo, por intensidad, sobre intensidad basal. Bien, la podemos poner acá, la intensidad basal está acá. Bien, ¿cómo se despeja esto? ¿En qué orden? Primero pasa el 10 dividiendo, me queda el 6. ¿Sí? El decibel es una unidad como dijimos antes. Es una unidad que se pone por poner, así que no modifica nada que esté el decibel o no. Y ahora tenemos que hacer 10. ¿Sí? El logaritmo siempre pasa en base a la base. Uy, re redundante me salió. Pero pasa. Como este es base 10, entonces 10 elevado a la 6. Si fuese ln, pasa con la e. Y esto lo pasamos multiplicando al 10 a la 6. Y esa va a ser la nueva intensidad, que es 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. Pero esta intensidad no queda ahí, se duplica. Entonces me quedaría 2 veces 10 a la menos 6. Y esto lo que me pide es, acá me falta un pedacito que dice el espacio indicado. ¿Cuál es el espacio indicado? Era este. Bien, quiere la respuesta en decibeles. Bien, porque me preguntan determine el nivel de sonido. Bien, el nivel de intensidad, el nivel de sensación, o como quieran decir. Bien, o sea que ahora vuelvo a hacer esto, pero mi incógnita es beta. Bien, es 10 por logaritmo de intensidad sobre intensidad basal. Reemplazo, o sea, va a quedar todo acá adentro. Va a quedar 10 logaritmo 2 por 10 a la menos 6 sobre 1 por 10 a la menos 12. Ahí las unidades se van. Bien, y esto es 2 por 10 a la menos 6 sobre
63. Y ahí le pongo otra vez decibel para que quede lindo. Bien. Está muy bueno. Bien. Sencillo, fácil. Lo peor que puede pasar es que no haya ningún ejercicio de sonido. Eso es lo peor que puede pasar. Sí, es directamente para asegurarlo. Asegurarse el punto con esto. Bien, yo sé que el sonido medio que no. Medio que a nadie le gusta el sonido. Vamos a ser sinceros, a nadie le gusta el sonido. Pero. Pero en la hora de ver los ejercicios es como que se toma siempre domo y parecido. Buscando alguno que sea de estos de que se hacen cosas raras con los ángulos. A veces hay de esos. Em, Acá tengo otro. Tengo dos hermosos. ¿Cuál es la definición mía de hermoso, no? También. Bueno, unas de luz, no sé si se ve bien ahí. Una de luz, esto es un asco. Eh, una de luz incide desde un medio A formando un ángulo de 32, con la normal refractándose en un medio B. Al hacerlo, se desvía a 8 grados con respecto a su trayectoria original. Bien. Entonces tenemos que incide y se desvía 8 grados. Bien, este de 32. Bien. Vamos a poner acá la normal. Determina la velocidad de propagación del haz en el medio A, sabiendo que el índice de refracción del A es menor, el índice de A es menor que el índice del B. Bien. ¿De qué me sirve este dato? Me sirve por esto de que
se desvía 8 grados. Porque quede para dónde se desvía. Bien. Recordemos que esto es seno del ángulo, ¿sí? Por índice. Índice de B por seno del ángulo. Bien. Cuanto más grande es el ángulo, el seno da más grande también. ¿Sí? Ejemplo. Seno de 30 es 0,5. Pero seno de 53 es 0, creo que era 8, ¿no? No. Sí, 0,8. Bien, cuanto más grande es el seno. Ahora, si tienen que ser iguales, dos cosas que yo multiplico, el que tenga el mayor índice, esto hay que pensarlo así, el que tenga mayor índice, el seno va a ser más chico. O sea, que si el de A, bien, si el de A es seno de 32, ¿sí? Porque tiene un índice chiquito. Y el de B, como tiene mucho índice, va a tener poco seno. O sea, no va a ser 40, 32 más 8, va a ser 32 menos 8. Sería 24. Bien. O sea, ahora lo vamos a pasar a lo general, ¿no? Siempre que dice el enunciado: siempre que dice el enunciado que se desvía a un medio con más índice, por ejemplo el medio B, el ángulo se hace más chico. Bien, ahora que les meto en esta escala porque bajó solamente 8 grados, yo le puse ahí como que bajó una banda. Entonces acá tenemos 32 y acá tenemos 24. Bien. Dice, determina la velocidad de propagación del haz en el medio A. Y tenemos la velocidad en los dos medios. Bien. O sea, tengo la velocidad en B y tengo la velocidad del vacío, no tengo la de A. Entonces, arranco en B. Yo tengo la velocidad en B y tengo la velocidad de la luz. Puedo sacar el índice de B. La velocidad, 200.000 kilómetros al segundo. Y arriba, 300.000 kilómetros al segundo. Esto da 1,5. Bien. Esto es lo que yo necesito
para aplicar acá la ley de Snell. Porque ahora en el otro medio solamente nos queda calcular cuál es el índice para después sacar la velocidad. Bien. Siempre recuerden que con las velocidades también se pueden sacar los índices. Bien, a veces pasa desapercibido eso. Bien, pero con las velocidades se pueden calcular los índices. Entonces, acá lo que vamos a hacer es índice de 1 por seno del ángulo de 1 igual índice de 2 por seno del ángulo 2. Índice 1, no lo sé. Si le pongo 1,5. No lo sé. Seno de 1, 32. Acá vamos, 1,5. Ahora sí. Y seno de 24. Bien. O sea, lo que puede pasar es que aparezca esto en el examen. Esto da 0,61. Y da 1,15. O sea, acá vamos a poner 1,15 y hacer el índice del segundo. Bien. Y todavía falta. ¿Por qué no nos preguntan el índice? No nos preguntan el ángulo, nos preguntan cuál sería la velocidad ahí. Entonces, en el mismo medio, lo que hacemos es, índice es velocidad de la luz sobre, casi velocidad del sonido, sobre la velocidad de propagación de ese medio. Bien, ya estoy muerto. Acá hay que despejar y calcular. Y hacemos 300.000 kilómetros al segundo sobre 1,15. Acá ponemos el 300.000 sobre 1,15. Siempre recuerden esto. Acá, si va en kilómetro sobre segundo, la respuesta queda en lo que esté ahí arriba. ¿Bien? Que sería 260. Sí, 260.869. Vamos a redondear acá. Bien. Puse 280. De 260. A 260.869. Bien. Esto está ahí el 260.571. Pero ahí en el examen
Dice también 260.869. Bien, por el tema de los redondeos, los arrastres, etcétera. Eso ahí abajo de la respuesta. Bien. Por lo tanto, llegamos a un, un buen resultado. Bien. Bueno, pasamos a uno de sonido. Bien. Generalmente los de sonido suelen ser de dos tipos. O Doppler o nivel de intensidad. No se mezclan. Los de ellos son un poquito más raros. Bien. Este es una locura. Bien. Es el típico ejercicio de tipo un auto se encuentra a una velocidad de tanto hacia el norte, el otro auto va hacia el sur. Y así, carajo, estoy leyendo. Bueno, en este caso, en vez de ser auto, es un auto y una ambulancia. Bien. Eh, te me recordé de este meme. Me hace verdad mucho eso. Eh, Dice, una ambulancia se desplaza a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. Esto hay que pasarlo a metros de segundo. Recordemos que dividido 3,6 nos da 22. Mientras su sirena suena con una frecuencia de 420 Hz. Bien. Eh, si un auto se desplaza en sentido contrario a una velocidad de 60 kilómetros por hora, determine la frecuencia con el conductor del auto. O sea, esto también dividido 3,6. Percibe el sonido de la ambulancia mientras se acerca a ella. O sea, sentido contrario, estarían así. Y en este caso se acercan. Bien, hay otro donde se alejan mutuamente, hay otro donde se acercan. Bien, es todo lo mismo, son todas cosas horribles. Bien, eh, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, acá este me da 16. Lo importante es saber qué ecuación usar. Bien, recordemos esto. Bien, esto, a ver si le puedo meter un poquito más de zoom. Esto cuando se movía la fuente. Y esto es cuando se movía el observador. Pero ¿qué pasa cuando se movía todo?
En ese caso era frecuencia observada es igual a la frecuencia que emitimos por la parte de arriba va a estar determinada por el observador. Es velocidad del sonido y velocidad del observador. ¿Qué hace el observador? Que sería el auto. Se acerca. Si se acerca, va positivo arriba. Bien. La parte de abajo está determinada por la fuente. La fuente también se acerca. Si se acerca a la fuente, determina abajo. Va un menos abajo. Bien. Y lo difícil es eso, nada más. Bien. Frecuencia observada. 420 por velocidad del sonido menos velocidad del observador 16,6 sobre 340 menos 22. Perdón, acá más. Esto me hizo recordar el Capuzotto, el T420. Es más viejo que yo. Eh, y este más viejo que es de ese tipo 2008 esto. O sea, está todo en Google. Eh, Acá tenemos ese 340 más 16. Esto da 356,6 dividido da 1,12 por 420 da 470. Bien. Bien. Todo. Vamos a poner más arriba. Bien. Bueno.
O sea, vamos a hacer, por más que no sea de sonido, por tener una unidad rara, más que nada. Este no lo guardé. Bien, esto es, ya cerrando esto, ¿no? Este ejercicio es típico. Bien, es un ejercicio raro, pero típico. Igual no sé si es el más común. Bien, sí que se suele... no sé si... A ver, lo más común que puede aparecer en sonido es lo de los niveles de intensidad, como lo hicimos con... Creo que era un sonido que se divide a la mitad o que se duplicaba. Bien, bien. Ese sería el típico, 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 típico. Después, bueno, están las cosas que son tomables. Bien, ahí pasé lo de la unidad rara, que sería el Armstrong. Bien, sería 0,000000001 o a la menos 10. Bien, eso sería tipo unidad rara, pero por lo menos en lo que fue final de, ¿cómo se llama? De julio. De julio apareció. ¿Sí? O sea, a veces aparece en un ejercicio de, ¿cómo se llama? De difusión, a veces aparece en un ejercicio de cargas. No es común, ¿eh? No es común que aparezca. Bien. Que sería a la menos 10. Sería a la menos 10 metros. Y vamos a hacer... Este creo que tenía uno así bien... Ah, es el mismo. Había uno que quería hacer de ambulancia, pero era igual al otro, pues se alejaba. Bien, así que ahora vamos a hacer... No es estos ejercicios así raritos. Dice... Estos se tomaron en final, a ver cuándo es. Final de un curso de verano. En el intensivo de verano. Dice, un vecino del barrio llama a Clara porque cree que la alarma de su auto se encendió. Ella decide acercarse para escuchar y comprobarlo. Bien. Si la alarma emite un sonido de 500 Hz, ¿sí? Vamos a ponerle 500 Hz.
Determine la frecuencia que percibe Clara cuando se acerca al auto con una velocidad de 5 km/h. Bien, esta es Clara. Si estoy teniendo el banco de imagen más grande del mundo. Estoy dibujando los bocetitos de mierda. A ver, vamos a poner acá. Bien, ahí está. En este caso tendríamos, ahí dibujando también el, el auto que suena la alarma. Bien, entonces en este caso no serían los dos en movimiento, solamente sería la mujer. Bien, y eso cambia un poquito el tema de la ecuación a usar. O sea, se puede usar la misma ecuación que es la ecuación general, o se puede usar la ecuación de Doppler adaptada a solo se mueve el observador. Bien, porque acá la que se está moviendo es en este caso la mujer que escucha la alarma. Bien, entonces cuando hacemos la frecuencia opción tenemos que pasar estos 5 kilómetros que tiene la mujer a metros de segundo. Hay que dividir en 3,6. Hay que hacer 5 dividido 3,6 y da a 1,38. Bien, y lo que hacemos es poner frecuencia es igual a, esta es la frecuencia observada, es igual a frecuencia por velocidad del sonido. Arriba ponemos observador y abajo fuente. Bien, y de nuevo tenemos que pensar en qué pasa con el observador. La fuente al no moverse, bien, eh, la parte de abajo esta no se pone, bien, y arriba como el observador se está acercando va un positivo. Entonces esto se puede ver como frecuencia observada igual a frecuencia por velocidad del sonido más velocidad del observador sobre velocidad del sonido. O sea, sería 500 Hz por 340 más 1,38 sobre 340. 1,38 dividido en 340 da 502. Es mínimo lo que cambia, pero cambia un poco.
todo lo que es ejercicio de Doppler, cuando cambia muy poquito, no es lo mismo que no cambie. Entonces, acá poner 502 está bien, poner 500 está mal. O sea, igual en este caso poner, no sé, 504, capaz que se puede considerar como bien por el tema del redondeo, pero poner 500 así de una está mal, porque es como, bueno, pero que no cambió, pues, aunque corra. O sea, conceptualmente sí está mal. Acá conviene no redondear. Bien, entonces capaz que ya con esta ecuación, vamos a poner así, vamos a ver la parte de tensor y vamos a poner. Bien, esa puede ser una boludez, pero el hecho de que se vaya acercando o alejando las cosas y cambie la frecuencia observada es muy útil en todo lo que es movimiento de fluidos. Bien, por ejemplo, en un ecodoppler. O sea, tiene una utilidad esto. Bien, no es como MRU y MRV. A veces lo asociamos todo lo que es física, algo que no lo vas a usar nunca en la vida. ¿Sí? Esto más allá del corazón también se puede hacer Doppler ¿sí? En lo que son miembros inferiores, como es este caso. Bien, se puede hacer Doppler en un montón de cosas. Bien, siempre que haya un flujo. Eh, y eso también se puede graficar. Bien, eh, se puede graficar el flujo a partir del Doppler que se va haciendo. Bien, ahí guardamos. Esto es lunes 6. 6. Y a ver. Y esto es del último final, ese final difícil. Bien, que un poco lo nombré. Dice, si un haz de luz incide un medio A o un medio B, y al hacerlo se desvía de su trayectoria original alejándolas de la normal.
Bien, o sea, aumenta el ángulo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Este va a tener más ángulo. Que tenga más ángulo implica tener menos índice. Si el 1 tiene más índice, o sea, menos ángulo. Bien. Entonces dice, ¿qué pasa con la longitud de onda, la velocidad y la frecuencia? Importante, la frecuencia no se modifica. Bien, no se van a modificar las frecuencias. Sí, la velocidad se puede modificar. Bien, entonces, si tengo más índice por velocidad en el medio es igual a la velocidad en la luz. Bien, esto surge de la ecuación de velocidad de la luz sobre velocidad me da el índice. Bien, de esto sale esto. Bien, o sea que al ser una constante, el que tenga eh, menos índice tiene más velocidad. Bien, y vamos a ver qué pasa con el tema de velocidad igual frecuencia por longitud de onda. Bien, siempre recordemos que cuando dos cosas se multiplican y son iguales a una constante, se llama, siempre y cuando no esté en el cuadrado, ¿no? O al cubo o una cosa así, se dice que es inversamente proporcional. Bien. ¿Sí? Siempre que dos cosas multiplicándose son iguales a una constante, se dice que son inversamente proporcionales. Acá lo que va a ser constante, y si se dividen, son directamente proporcionales. Bien, acá si esto es más grande, esto también va a ser más grande. Acá vamos a tener que la velocidad, acá estamos hablando de en 2 es menor el índice, es mayor la velocidad. Bien, acá pasamos la longitud y obtenemos la frecuencia, también va a ser una constante. En 2 la velocidad dijimos que era más grande. Por lo tanto, la longitud también va a ser más grande. Bien. Entonces, en el medio B tenemos mayor velocidad y mayor longitud de onda. La frecuencia es la misma. Siempre que un rayo pase de un medio a otro, se mantiene la frecuencia. Bien. Este ejercicio es una locura. O sea, necesita como mucho pensamiento lateral. Cosa que quizás cuando aparecen otros ejercicios
Es que tampoco es teoría pura esto. Entonces, es solamente pensar, bueno, qué pasa con las ecuaciones, pero de ahí a que se les ocurra esto, yo, es un montón. No sé si un montón, pero no sé si están como todos preparados para hacer este nivel de ejercicio. Es una realidad, ¿no? O sea, requiere una preparación de, bueno, hagamos muchos ejercicios así para hacer esto. Y esto apareció en final. Así que, bueno, acá la idea siempre es, ¿sí? Bueno, esto se entiende siempre poco y nada de este ejercicio. Eh, primero es ver, primero veo qué pasa con los índices. Siempre para pasar de estos gráficos, ¿sí? de refracción a lo que son las ecuaciones de ondas, la clave son los índices. Bien, el índice de refracción es clave. Bien. Después, una vez que obtengo, o sea, qué pasa con los índices, voy al tema de la velocidad. ¿Por qué voy a la velocidad? Porque no hay forma de relacionar índice con, por lo menos las ecuaciones que tienen acá, eh, no hay forma de relacionar el índice con la longitud de onda sin pasar por la velocidad. Bien. Y después asocio velocidad al producto entre frecuencia y longitud de onda. Bien, y acá es donde nos metemos en lo que es longitud de onda y todas las cosas copadas. Bien, pero siempre recuerden que esto, la frecuencia no se modifica al pasar de un medio a otro. Bien, eh, en este caso nos dicen, bien, que se desvía alejándose de la normal. Que se aleje de la normal nos indica que tiene mayor ángulo. Bien, pero si fuese al revés, o sea, si me dicen que un índice es más grande, va a tener menos ángulo. Bien, siempre el índice va a ser contrario al ángulo. Más índice es menos ángulo. Bien, menos ángulo significa más pegadito a la normal. Menos índice significa más pegadito a la normal. Bien, o sea, es inversamente proporcional el índice con el ángulo. Menos índice, más ángulo, más alejado. Más índice, más pegadito. Bien, o menos ángulo. Bien, ejercicio más que feo. Bien, esto se tomó 28 de julio del 2023. Pero bueno. Bueno, por hoy ya estamos.
Che, para. Snake 1058. ¿No es Orlando? Um, ah, sí, 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 sí. Ramita 20. Coto. No, se saqué. Sí, sí. Hay más o menos una el jueves, una el sábado y... Sí, una el jueves... No, el viernes. Bien, ¿se escucha ahí? Una el... Sí, mañana en Ciudad. Una el viernes, una el sábado, una el domingo y mañana en Ciudad. Che, me doy la buena ni Snake 1058 de Orlando, no. ¿Quieren hacer otro o cortamos acá? Como quieran, ¿no? Igual, si quieren hacer otro, hacemos. No sé si se escucha bien. Vamos a hacer un par de... Ahora tengo acá de la latencia. Ah, ojo, yo. Bien. O de última les dejo un par para que vayan haciendo de tarea. Ah, tarea entre comillas, ¿no? Bien. Bueno, les dejo algunos para que hagan de última. Consultan en el grupo. Así también duermen un toque. Y esto ahora ya lo guardo y lo subo. Bien. Nada, confíen en los ejercicios que vienen haciendo. Que nada, les va a terminar yendo bien. ¿Sí? Bueno, ahí ya cierro.